Hola, buenos días, que Dios les bendiga, que tengan un bendecido día lunes, un inicio de semana laboral lleno de bendiciones y también un inicio de la última semana laboral del mes de mayo, que todo les salga muy bien y que lo que ha faltado completarse durante este mes sea completado en esta semana. El día de hoy quiero compartir con ustedes una perla de la palabra acerca de una ley que es una ley que viene desde los orígenes del ser humano, desde muy cerca de esos orígenes, y es la ley de la siembra y la cosecha. La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis que Dios estableció la ley de la siembra y la cosecha y que esa ley no pasará nunca mientras dure la tierra. Eso está en Génesis capítulo 8, versículo 22. En el Nuevo Testamento también la palabra dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y esto lo vemos a nivel de personas, a nivel de familias, a nivel de organizaciones y también a nivel de naciones. Por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel, durante el pueblo de Israel siempre ha estado sujeto a invasiones, a enfrentarse a sus enemigos. Y parte de la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel era precisamente que Él bendeciría a los que le bendijeren y maldeciría a los que le maldijeran. En el antiguo pacto vemos cómo cayeron el imperio egipcio, el imperio persa, el imperio medio persa, el imperio griego, el imperio romano, y todos ellos fueron imperios que de alguna manera invadieron Israel, quisieron su mal, quisieron destruir al pueblo de Israel, y al final ellos cayeron. Sin embargo, Israel ha permanecido firme a lo largo de todos estos siglos, e incluso cuando Israel fue expulsado de su tierra por el Imperio Romano después del año 70 después de Cristo y fue esparcido por todo el mundo mediterráneo, a pesar de que no tenían una nación, a pesar de que no tenían un gobierno en ese momento porque habían sido expulsados de su nación, el pueblo de Israel se mantuvo firme, y cuando fue el tiempo de la restauración de Israel a partir de 1917 y concretado en 1948, el pueblo de Israel volvió a resurgir. Y lo mismo pasa, esto que les mencioné fue antes de la época de Cristo. Después en la época ya después de Cristo, resulta ser que países que originalmente Israel, el pueblo de Israel se asentó en esos países, y posteriormente estos países persiguieron al pueblo de Israel, también cayeron. Entre ellos vemos el Imperio Español, también el Imperio Británico y Alemania. Y ellos cayeron e Israel permanece firme. Si esto es cierto para una nación, si esto es también cierto para una persona, para una familia, si hace 2000 años en la cruz el Cordero inmolado, el Cordero que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo, marcó el inicio de la iglesia, y más que iglesia, de su familia, si esta ley fue aplicable al pueblo de Dios, a Israel, cuanto más esta ley no se aplica para la familia de Dios, para los hijos de Dios, de tal manera que si es sabio bendecir a Israel y a los judíos, como nos enseña la palabra de Dios en Salmos, mucho más sabio es bendecir a su iglesia y a sus hijos. Hoy en las redes sociales y en muchos otros medios de comunicación vemos un ataque sistemático a la iglesia, a sus ministros, aún originados en el propio cuerpo de Cristo, no solamente en el mundo, sino en el cuerpo de Cristo. Y no debemos olvidarnos de esa ley, porque aunque seamos hijos de Dios, esa ley aplica no solamente para los que no creen, sino aplica también para nosotros los creyentes.
De tal manera que en este tiempo, principalmente porque la iglesia está bajo ataque y está bajo ataque porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y estamos a poco tiempo de que el Señor venga por su iglesia. Estamos viendo un ataque sistemático a la iglesia que tiene como fin lo que dice también la palabra de Dios al respecto de la iglesia en los últimos tiempos, que muchos se apartarán de la fe, que se enfriará el amor de muchos, que muchos se entregarán unos a otros, que habrá muchos que serán amadores de sí mismos y de los deleites más que de Dios, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y serán tiempos peligrosos para la iglesia. Entonces, en este tiempo, usted y yo necesitamos fortalecernos en lo que dice la palabra de Dios, y entre ello, bendecir a su iglesia, bendecir a la iglesia, al cuerpo de Cristo en general, bendecir a los hermanos en Cristo, sean ministros o no ministros, y no maldecirlos, no hablar mal de ellos. Bendecir significa hablar bien, maldecir significa hablar mal. No hablemos mal de los hijos de Dios, no hablemos mal de su iglesia. ¿Por qué? En primer lugar, porque la palabra de Dios no lo dice. En segundo lugar, porque somos parte de esa iglesia, somos parte de esa familia. Y en tercer lugar, porque la iglesia, a pesar de sus imperfecciones y a pesar de todos sus defectos, es la novia de Cristo. Y Cristo no estaría muy contento, o no estará muy contento, de que alguien violente, alguien maldiga a la que es su novia. De tal manera, y en cuarto lugar, porque si nosotros maldecimos, vamos a cosechar las consecuencias de esa maldición. Pero si bendecimos, vamos a cosechar las consecuencias de la bendición. No maldigamos, y maldecir es acusar, juzgar, criticar, chismear, murmurar, calumniar, hablar cosas que no nos constan, hablar motivados por los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, el menosprecio, la vanagloria, el orgullo, etcétera. Como nos enseña la palabra en Romanos, en el capítulo 12, versículo 14, y también en Romanos capítulo 14, versículo 10, que al contrario de maldecir, bendigamos, sirvamos, ayudemos, consolemos, edifiquemos, restauremos, hablemos bien, agradezcamos. La palabra de Dios nos dice que tomemos lo bueno, desechemos lo malo, como nos lo enseña la palabra en Gálatas capítulo 6 versículos 1 al 2, y en 1 Corintios capítulo 14 versículo 3. Sepamos con toda certeza que el amor de Dios por su pueblo y su familia, incluidos cada uno de nosotros, los hijos de Dios, es tan grande que Él incluso moverá imperios por nuestra causa, ya sea para bendición o ya sea para maldición, ya sea para levantar o ya sea para caída. Pero usted y yo tenemos la responsabilidad de bendecir. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 18, versículos 20 al 21, que el poder de la vida y el poder de la muerte está en nuestra boca, y que nosotros nos llenaremos de lo que hablemos. Si hablamos mal, nos vamos a llenar de lo que hablamos. Si hablamos bien, nos vamos a llenar de lo que hablamos. Por ello, hablemos bien. Esa es la ley de la bendición. Si hablamos bien, vamos a cosechar bien, vamos a estar llenos de bien en nuestro corazón, en nuestra alma, y las cosas nos van a salir bien en la vida. Pero si maldecimos, nos vamos a llenar de mal, y entonces nuestra vida va a ser una vida muy dura, va a ser una vida llena de mal, porque vamos a estar cosechando lo que sembremos. Hermanos, este es un tiempo en que, en lugar de dividirnos, necesitamos como cuerpo unirnos en aquellas cosas que tenemos en común. Por supuesto que no vamos a estar de acuerdo en todo, y la palabra no nos llama a estar de acuerdo en todo. La palabra nos llama a ser de un mismo sentir, y podemos ser de un mismo sentir porque tenemos un mismo Señor, un mismo Padre, un mismo Espíritu Santo, un solo bautismo, un solo Señor y Salvador. Así que en lugar de estarnos acuchillando unos a otros, en lugar de estarnos dividiendo unos a otros, en lugar de estar hablando mal unos de otros, hablemos bien y bendigamos. La palabra de Dios nos enseña
que una casa dividida contra sí misma no prevalecerá. Y esto es aplicable a todos los ámbitos, incluida nuestra familia, incluida nuestra organización, nuestra iglesia, nuestra nación, e incluido el cuerpo de Cristo. Si estamos divididos, no vamos a prevalecer contra un mundo en el cual el príncipe de este siglo ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Así que en este tiempo necesitamos fortalecernos en nuestro hablar, como fortalecernos en la palabra y en el poder del Espíritu Santo, fortalecernos en bendecir y no maldecir. Muy bien, y aunque nos maldijeran, la palabra de Dios dice que no devolvamos el mal con mal, sino que devolvamos el mal con el bien. Si nos maldicen, usted no caiga en la trampa, porque esa es una trampa del diablo, que nos maldigan para que nosotros maldigamos a otros. No, usted y yo sigamos firmes en la bendición, no importa las circunstancias, no importa lo que los demás hagan, lo que nosotros somos responsables es de lo que nosotros hacemos. Dios nos da la responsabilidad de lo que nosotros hagamos y vamos a cosechar de acuerdo a lo que hagamos. Así que tengamos presente, muy presente, esta ley de la bendición y la maldición, la ley de la siembra y la cosecha, para que esa ley opere a nuestro favor y no en nuestra contra. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que tengan un bendecido día lunes. Los espero por la tarde para otra palabra, para otra perla de la palabra, para edificar, exhortar y consolar nuestras vidas. Y les recuerdo, tenemos estas transmisiones todos los días, una por la mañana, otra por la tarde, y adicionalmente a ello también que quedan grabadas en la página de Facebook, pero también ponemos a disposición nuestro canal de YouTube y nuestra página de internet. La página de internet es www.reyesysacerdotes.net y nuestro canal de YouTube es Gustavo Bianchi @230. Así que le invitamos a que usted pueda conectarse con estos dos recursos adicionales para edificar nuestra fe, principalmente cuando vemos que estamos en medio del día malo. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan un bendecido día lunes y, si Dios lo permite, nos encontramos nuevamente hoy por la tarde con otra perla de la palabra. Un abrazo para todos y gracias por conectarse.